Què tal? Molt benvinguts una setmana més al Tots som a Europa. Avui volem dedicar el nostre espai a parlar sobre la relació que hi ha entre l'estat espanyol i el Marroc i també sobre l'estat de dret. I per fer-ho hem convidat al programa una persona que hi entén molt d'aquests dos temes. Ell és l'eurodiputat del Partit Popular i també exministre del govern espanyol, José Manuel García Margallo. Muy bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Fa un any que el president espanyol Pedro Sánchez va deixar enrere la seva neutralitat en el conflicte que fa 47 anys que mantenen al Marroc amb la part del Sàhara Occidental. Un conflicte en el que Pedro Sánchez es va posicionar a favor del govern marroquí i, per tant, a favor d'aquest reconeixement unilateral de la sobirania del Sàhara Occidental. ¿Qué ha supuesto este posicionamiento de Pedro Sánchez en las relaciones entre Marruecos y España? Bueno, yo creo que la decisión de Pedro Sánchez de tomar una decisión unilateral, cambiando la posición tradicional que todos los gobiernos habíamos mantenido hasta entonces, ha sido probablemente la mayor catástrofe de la política exterior en los últimos 40 años. Todos los gobiernos hemos coincidido en que las relaciones con el Magreb, con Marruecos y Argelia, o Argelia y Marruecos, era la prioridad y sigue siendo la prioridad de la política española. Eso nos aconsejó, insisto, a todos los gobiernos, desde Unión de Centro Democrático, socialistas y populares, a mantener una postura equidistante y muy clara sobre el Sáhara. Sobre el Sáhara Occidental, la posición que hemos mantenido absolutamente todos es una fórmula que recuerdo de memoria, porque tenía que negociarla cada año antes de la Asamblea General de Naciones Unidas en las dos capitales, en Rabat y en Argel. Esa posición decía que queríamos una solución del conflicto, el gobierno español quería una solución del conflicto que fuese duradera, justa y mutuamente negociada, subrayo, mutuamente negociada, que reconociese la libre determinación del pueblo saharaui dentro de los principios de las Naciones Unidas. Esa política nos permitió tener unas relaciones espléndidas con los dos países. En Marruecos fuimos los primeros clientes y los primeros proveedores, el primer socio comercial de Marruecos. Marruecos se convirtió en el segundo destino exportador fuera de la Unión Europea y permitió mantener una política de migración muy satisfactoria. Las cifras que tengo sobre migración son muy claras. En el tiempo en que yo estuve en el gobierno, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, redujimos al mínimo esas cifras. Para ser exactos, le diré que el año 2016 tuvimos 14.558 emigrantes irregulares. Y en Canarias, que probablemente sea más significativo para calibrar las relaciones entre España y Marruecos, nunca pasamos de 196. Ahora la inmigración, desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno, se ha disparado, tanto a nivel global como aquella inmigración que tiene como destino Canarias. 2018, el primer año en que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, la inmigración pasa a 57.498. Repito que el último año en que yo estuve en el ministerio fue de 14.558. Y si vamos a Canarias, vuelvo a repetir que nosotros nos mantuvimos en 196, nunca pasamos de 200, y el primer año de Pedro Sánchez subió a 18.348. Por tanto, una política en que seguíamos manteniendo una equidistancia entre Marruecos, Argelia y el Frente Polisario, y sobre todo éramos obedientes con la doctrina de Naciones Unidas, dio buenos resultados en el ámbito económico y en el ámbito de la inmigración. Lo que ha pasado luego es conocido, pero probablemente y casi a un ritmo cinematográfico lo puedo resumir. El gobierno decide invitar a España, acoger en España al secretario general del Frente Polisario, a Gali. Eso determina que Marruecos monte en cólera y lo que ocurre es que la Gendarmería permite una entrada masiva de migrantes en Ceuta, como todos recordarán, y asaltos periódicos a la valla de Melilla.
Yo creo que Sánchez no estaba preparado para volver a ver imágenes en televisión de asaltos o invasiones masivas a nuestras dos ciudades africanas y pega un cambio, un giro copernicano. Lo que dice es de las dos soluciones posibles, o independencia o autonomía reforzada dentro del Reino de Marruecos, es decir, reconociendo la soberanía de Marruecos, da un paso y reconoce esta como la única solución. No es lo que habían hecho los países occidentales. Estados Unidos en 2007 dijo que la opción de la autonomía, la oferta marroquí de autonomía, era una solución realista y atendible. No, nada más. Alemania lo que dijo es que era una propuesta constructiva. Sánchez da un paso más, dice que la autonomía es la más realista, la más creíble, la más duradera y la más justa, con lo cual descalifica la independencia como opción posible. Aparca o separa esa solución. Argelia reacciona, como es natural, no renueva el gasoducto. Tenemos dos gasoductos con Argelia, uno que va de Orán a Almería y otro que va hasta Tarifa por Marruecos. No renegocia eso y le pega una vuelta de tuerca a los precios. El resultado es que España hoy es el único país de la Unión Europea que tiene que importar más gas de Rusia que antes de la pandemia, porque, insisto, se nos ha cortado el suministro de lo que era nuestra fuente. Y nos ha privado, además, de la situación privilegiada que teníamos en Argelia, que ha sido ocupada por otros países, singularmente por Italia y por Francia. Las relaciones con Argelia siguen absolutamente gélidas y yo no estoy nada seguro que las relaciones con Marruecos vayan a mejorar. Mire, en la política como en la vida, solo cuando eres fuerte, cuando eres determinado, eres capaz de imponer tus decisiones o al menos que se escuchen tus decisiones. Cuanto más débil eres más susceptible de ser chantajeado y probablemente Marruecos ha tomado nota de esa decisión. Y ha tomado nota de otra decisión, que es que la apuesta por la autonomía como única fórmula posible no es compartida por el Congreso de los Diputados, donde está la soberanía española. De hecho, los únicos diputados que aprobaron esta solución fueron los 120 del Grupo Socialista. En Rabat eso se entendió mal. Si tú haces una apuesta de este tipo, lo menos que puedes hacer es ir siendo respaldado por la mayoría de las fuerzas políticas que están en el Parlamento. El resultado, por lo tanto, en mi opinión, ha sido muy malo. Parece que la política exterior no tiene consecuencias en la vida de los ciudadanos, pero las tiene. Gran parte de la factura de la luz que estamos pagando se debe a que se nos ha cortado la fuente de suministros más cercana y más barata, que era la argelina. Y si continuamos con estas relaciones entre el gobierno español y Marruecos, hace poco, a inicios de febrero, tuvo lugar en Marruecos, en Rabat, esta cumbre, ¿no?, entre Marruecos y España, una cumbre a la que no asistió el rey Mohamed VI. ¿Qué lectura hacen de esta no presencialidad del rey? Bueno, es una novedad. Es decir, el ministro de Exteriores dijo que no era tradición que el rey de Marruecos recibiese al presidente del gobierno. Es mentira. Yo mismo acompañé al presidente Rajoy en el año 2012 a ver al rey en Rabat. Siempre se ha producido esto como un acto de cortesía, pero sobre todo es que esa reunión no ha tenido ningún resultado práctico. El gobierno, a través de sus fuentes, anunció que el gran éxito era que se iban a abrir las aduanas de Ceuta y Melilla, que por primera vez en la historia habían estado cerradas. No es verdad. Primero, no se han abierto todavía. Y segundo, el que se abran o no se abran no es una decisión que pueda tomar Marruecos. Marruecos está obligada por el acuerdo euromediterráneo Marruecos-Unión Europea, repito, entre Marruecos y la Unión Europea, no solo con España, que establece que debe haber libre circulación entre los territorios españoles de Ceuta y Melilla y Marruecos, y el protocolo dice expresamente que los trámites aduaneros en Ceuta y Melilla las harán las autoridades españolas. Es decir, Marruecos estaba
incumpliendo una obligación asumida contractualmente con la Unión Europea, cosa que no son palabras menores, y si abre las fronteras no hará más que cumplir con su obligación. Es decir, no se ha conseguido nada. En lo demás, veremos cómo evoluciona el tema de la inmigración, pero en mi opinión se ha vendido humo sin resultados concretos, como he intentado decir anteriormente, ¿no? O sea, usted, el hecho de que nos dijeran que a raíz de esta cumbre se intensificaría esta cooperación para luchar contra la migración irregular, cree que no servirá para nada. No, mire, yo siempre procuro hablar de cuentas y no de cuentos. Es decir, en la época en que nosotros estuvimos en el gobierno, en que yo ocupé el Ministerio de Asuntos Interiores, las cifras de inmigración, como he recordado antes, fueron a un mínimo. Es decir, no hace falta hacer concesiones de este tipo para conseguir que la inmigración funcione. Tienes unas relaciones políticas y comerciales y de cooperación lo suficientemente fuertes como para pedir como contraprestación que las fuerzas de orden público controlen la inmigración en Marruecos, la de sus propios nacionales y la de los países africanos que utilizan la ruta de Marruecos. Por tanto, yo esto creo que aquí no se ha avanzado gran cosa, vamos, por decir algo. Usted es pesimista en este sentido, ¿no? Entre las relaciones entre Marruecos y gobierno español. Yo creo que hemos dado un mal pie. Es decir, yo vuelvo a insistir que el demostrar debilidad y el demostrar que respondes al castigo o al chantaje es mala solución. Mira, aquí en esta casa hemos tenido hace muy poco una resolución en que pedía que 3 periodistas marroquíes, uno de ellos el premio Reporteros sin Frontera de 2022, es decir, un personaje conocido, que está en detención preventiva, acusado de cargos, algunos de los cuales al parecer no se sostienen. Lo que pedía esa resolución es que tuviesen un juicio justo, lo cual parece bastante razonable. Y toda la Cámara, y somos 705, votó a favor, con 3 excepciones. Los diputados socialistas españoles, los franceses que están encuadrados en las 2 formaciones de extrema derecha, Le Pen y Simur, y un holandés que es de un partido también de ultraderecha. Claro, el secretario general del Partido Socialista, porque así hablaba, en esa condición hablaba Pedro Sánchez, dijo que es que no le gustaban algunos aspectos de esa resolución. Mi pregunta es ¿cuáles? No le gusta que se pida que haya libertad de expresión y libertad de prensa, no le gusta que se pida un juicio justo para los periodistas. ¿Qué es lo que no le gusta de esa resolución? ¿Qué quiere decir eso? Que Marruecos la toma la medida y que cada vez que quiera le apretará las tuercas. Dejando a banda el tema Marruecos y esta relación entre España y Marruecos, últimamente desde el Partido Popular han criticado fuertemente las acciones del gobierno español, asegurando que van en contra del Estado de Derecho. Y en este sentido, una de ellas es la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 12 de enero y que elimina el delito de sedición y modifica el de malversación. Ustedes defienden que esta reforma está hecha a medida de los condenados. ¿Por qué? Vamos a ver. Pedro Sánchez, y esto lo inauguró Rodríguez Zapatero, tiene un pacto de acero con todos los partidos separatistas que están en los distintos territorios del Reino de España. En Cataluña con Esquerra, Junts, Comunes, etcétera, en Euskadi con el Partido Nacionalista Vasco y con Bildu, y en Galicia con lo que fueron las mareas y lo que queda ahora del movimiento separatista gallego. Ese pacto de acero consiste en que el Partido Socialista Obrero Español se convierte en muleta de los partidos nacionalistas de turno en los territorios históricos, a cambio de que estos partidos, por grandes que sean las diferencias entre ellos, y no les voy a explicar las diferencias que hay entre Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, votan a Sánchez. Eso lo que determina es que Sánchez
asuma unos compromisos. Y dentro de esos compromisos, el más importante es que aquellas personas que fueron condenadas por la celebración de un referéndum ilegal, condenado por el Tribunal Constitucional, es decir, en clara rebeldía respecto a las autoridades máximas que interpretan la Constitución, se quede sin castigo. Y el contraste es entre lo que decía el candidato Sánchez y lo que luego decía el presidente Sánchez. El candidato Sánchez dijo que por supuesto había rebelión, aunque no hubiese violencia, que en ningún caso iba a haber indultos y que el Estado de Derecho se iba a aplicar con todo rigor. Presidente Sánchez, forzado por ese compromiso al que me he referido anteriormente, desmiente todas estas, se va desdiciendo de todas estas informaciones. Decide que no hay sedición, que se trata como mucho de desórdenes públicos agravados, es decir, la celebración, la convocatoria de un referéndum inconstitucional condenado por el Tribunal Constitucional pasa a ser un desorden público como puede ser una bronca de los hinchas del Barça con los del Español. Quien lo mejor lo interpretó fue Oriol Junqueras. Oriol Junqueras dijo: a partir de este momento estamos en una situación nueva en que el Estado español, él habla siempre del Estado español, no del Reino de España, deja de tener dientes, capacidad de reacción si vuelve a haber un referéndum unilateral e ilegal. Y en segundo lugar, eso pone la alfombra roja hacia la República Catalana. Eso es exactamente la interpretación. España es hoy el único país del mundo que yo conozca, y hay 193, que no tiene capacidad de reacción si se convoca un referéndum de secesión para desmembrar una parte del territorio, en contra de la Constitución. Y aclaro, solo hay 2 constituciones escritas en el mundo en que reconozcan el derecho a la secesión de un territorio, que son Etiopía y San Cristóbal en Nieves, que es un archipiélago caribeño. Todos los demás lo condenan. Y la comunidad internacional asume esta posición. ¿Por qué estamos hoy en Ucrania? Porque no reconocemos el referéndum de secesión que se convocó en Crimea y no reconocemos los referéndums de secesión que se convocaron en las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Por mucha participación que hubo, y fue masiva, y por apoyo masivo que hubiese a la independencia, que superó en todos estos casos, en los 3, un 90%. Pero lo importante es respetar las reglas del juego. Si se quiere cambiar la Constitución de un país, y me refiero ahora a España, y pedir la independencia de un territorio, hay que seguir el procedimiento establecido en la Constitución. Una propuesta legal en el Parlamento que vaya al Congreso y al Senado, que tenga un apoyo de 2/3 de los diputados y de los senadores, referéndum nacional y ratificación por las siguientes Cortes. Eso es lo que hay que hacer. El resto es claramente un golpe de Estado, es decir, el intento de modificar una Constitución por procedimientos no establecidos en la Constitución. Y toda la jurisprudencia del mundo reconoce esto, y toda la doctrina de Naciones Unidas reconoce esto también. Por tanto, estamos en una situación muy clara desde el punto de vista del derecho interno, la Constitución española, muy clara desde el punto de vista del derecho internacional consagrado en la doctrina de Naciones Unidas. ¿Y esta reforma es compatible entonces con los estándares de la Unión Europea? Vamos a ver, yo creo que no son compatibles, es decir, he dicho, no hay ningún Estado en la Unión Europea, en los 27, que no dé a las autoridades estatales los medios suficientes y necesarios para evitar que se produzca una secesión unilateral e inconstitucional. Incluso fuera de la Unión Europea, usted ha visto que Escocia ha pedido ahora otro referéndum de autodeterminación, y Westminster, que es el Parlamento Europeo, en el Reino Unido no hay Constitución escrita, ha dicho que no, y a nadie se le ha ocurrido que podía seguir por este camino. Pero la Unión Europea no va a entrar en el tema de sedición.
El comisario Reinders, con absoluta claridad, dijo en tribuna en esta casa que la sedición es algo que afecta a la seguridad interna de un Estado y, por tanto, no es competencia de la Unión, que eso tiene que lidiarse en el terreno nacional. Dijo, sin embargo, que la malversación sí es algo que afecta a la Unión Europea, porque la malversación es el delito que castiga el mal uso del dinero público, es decir, utilizar el dinero público para una finalidad distinta a la que se concedió. Y eso sí que afecta a los intereses financieros de la Unión y, por tanto, les preocupa. Usted sabe que hemos recibido 161.000 millones de los fondos europeos, Next Generation, que tienen que destinarse a hacer unas reformas y unas inversiones perfectamente tipificadas. Y si usted no hace eso, está en malversación. Y eso quiere decir que también afecta al buen funcionamiento de la Unión Europea. Es dinero que los europeos ponen a disposición de los Estados miembros, pero para hacer precisamente aquello que tienen que hacer. Y cuando no lo hagan, eso afecta a los intereses financieros. La misión que está ahora mismo en Madrid, viendo los fondos europeos, ha recibido un recado muy firme de que eso es una malísima señal. José Manuel García Margallo, eurodiputado del Partido Popular y, como decíamos, exministro del Gobierno español, se nota, ¿no?, porque sabe perfectamente de lo que habla, sobre todo cuando hablamos de relaciones con el exterior. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Pues muchas gracias. Mañana estaré en Barcelona, por cierto, presentando un libro que se llama España en su laberinto, que yo creo que debía ser de lectura obligatoria. Lo leeremos entonces. Muchas gràcies. Muchas gracias. I amb tots vostès ens retrobem en un nou Tots som Europa.